Esta es la carretera Bogotá-Medellín. Aquí en Colombia le dicen autopista, aunque no se parece mucho a lo que encontramos en México o lo que en México en algunos otros países entendemos como una autopista. En México casi siempre hay dos opciones: la autopista de cuota, es decir, que es rápida y de pago, y la libre, que es más lenta pero gratuita. Y lenta es un decir, depende del día de la semana. Es una carretera más o menos como esta, se puede decir, la que es libre en México y que no tiene costo. Las autopistas, bueno, ya sabemos cómo son. Pues aquí no suele ser así. Normalmente es una sola carretera y todos terminamos compartiendo el mismo camino. En esta región, el Gualibá, la moto no es un lujo ni un capricho, es una necesidad. En casi cada casa hay al menos una, o a veces dos o tres. Es el medio de transporte más común, el que realmente mueve a la gente de un lugar a otro. En México también hay motos, cada día noto que hay más en la CDMX. Los moteros muchas veces no somos precisamente los favoritos de nadie. Nos odian un poco, pero allá trato de ponerme en sus zapatos. Y aquí tampoco es muy distinto. Somos muchos, tal vez demasiados en comparación a vehículos de 4 ruedas, aquí en Colombia. Lo curioso es que yo pasé más de 22 años en México y durante todo ese tiempo nunca toqué una moto. No en México, ni una sola vez. Suelo usar automóvil o transporte público, de preferencia metro, que me queda a escasas 2 cuadras. Para mí es el transporte favorito que jamás he conocido. Precisamente el de Ciudad de México. Conozco otros que, bueno, sí, el de Nueva York, por ejemplo, es tenebroso. En fin, cada vez que vuelvo a Colombia termino siendo un motero más. Me subo a mi moto y de pronto estoy otra vez rodando por estas carreteras como si siempre hubiera estado aquí. Yo no soy de los imprudentes o agresivos, o al menos eso me gusta pensar, pero si uno conduce cualquier tipo de vehículo, se sabe que hay algo inevitable. Tarde o temprano aparece ese pequeño instinto primitivo. Ese momento en el que todos, sin excepción, pensamos que llevamos prisa, que tenemos más derechos que los demás y que no queremos que se nos atraviesen. Igual pasa con los automovilistas, no nos digamos mentiras, los ciclistas o los de las patinetas eléctricas, no es exclusivo de los moteros. Se me ha pasado por la cabeza también comprarme una moto en México, sin embargo allá es un poquito diferente, se necesita más potencia porque las carreteras pues son más anchas y pues yo que soy conductor de automóvil sé cómo se maneja allá y pues se necesita potencia para responder a la velocidad misma de los carros y que no lo barran a uno en la autopista. Pero mis respetos para los hermanos moteros mexicanos que conducen en esa jungla de cemento tan hermosa como es la Ciudad de México en medio de agresividad de nosotros mismos los automovilistas. Lo pensaré, lo seguiré pensando, pero ese es tema para otro video. Pues esta región es de alguna forma lo que Morelos es para muchos chilangos. Está más o menos a 1 hora y media de Bogotá, tiene clima cálido y desde hace décadas funciona como un lugar para escapar de la ciudad. Durante mucho tiempo la gente venía buscando descanso, tranquilidad, un ritmo distinto. Hoy sigue pasando, sí, pero el ambiente ha cambiado un poco. Las nuevas generaciones ya no vienen tanto a descansar como antes, ahora buscan más la fiesta, el jolgorio, el movimiento de los fines de semana. Y a propósito también bajan muchos moteros. Villeta y los pueblos alrededor también han cambiado en lo económico. Durante mucho tiempo esta región vivió principalmente de la panela, que en México lo conocen como piloncillo. Era parte del paisaje, de la identidad y de la forma de vida de muchas familias. Poco a poco eso ha ido cambiando. Hoy el turismo empieza a pesar cada vez más en la economía local y muchas de las cosas que uno ve en las calles, en los restaurantes o en los negocios existen precisamente porque la gente de Bogotá sigue llegando cada fin de semana. Aquí está la entrada a Villeta. En este desvío de la autopista, el letrero da la bienvenida y recuerda algo que por décadas definió a este lugar, la panela. Villeta es conocida como la ciudad dulce de Colombia y conocida también como la cuna del reinado nacional de la panela. Cada enero, cuando se celebra ese festival, el pueblo se llena de visitantes. Durante años ese era solo uno de los pocos momentos en que Villeta realmente se saturaba de turistas.
Pero las cosas han cambiado. Hoy prácticamente todos los fines de semana hay movimiento. Mucha gente llega desde Bogotá buscando calor, descanso o simplemente cambiar de ambiente por un par de días. Al mismo tiempo, el crecimiento también deja ver algunos problemas muy básicos. Basta con entrar al pueblo para notar algo que tiene bastante molestos a los villetanos precisamente por estos días: los baches en la vía. No es normal aquí. Las carreteras solían estar en mejor estado, pero desde hace un par de años el deterioro se ha vuelto evidente y la gente no deja de preguntarse quién debería hacerse responsable del arreglo. En teoría, parte de estas vías dependen de la gobernación de Cundinamarca y otras del municipio, pero como suele pasar en muchos lugares de América Latina, cuando las responsabilidades se cruzan, también aparece la politiquería y las soluciones tardan más de lo que deberían. La molestia de la gente no es menor. En redes sociales abundan las quejas y algunos vecinos aseguran que los baches ya han provocado accidentes, incluso algunos bastante graves, con desvividos y todo. Cuando un lugar vive del turismo, cosas tan simples como el estado de las calles terminan siendo mucho más importantes de lo que parecen. Y algo parecido ocurrió hace poco con el servicio de energía. Durante meses hubo apagones frecuentes que generaron bastante inconformidad entre los habitantes. El servicio aquí está privatizado y lo presta la empresa Enel, que ha sido muy criticada por esos cortes constantes. De momento parece que la situación se ha estabilizado, pero el malestar quedó ahí, especialmente en un municipio que depende tanto de la llegada de visitantes. Vea, les cuento algo, por esta zona hay algo que muchos visitantes o turistas que llegan a Villeta probablemente no notan. Por aquí pasa la infraestructura petrolera del país, parte del sistema de oleoductos que transporta crudo hacia el interior de Colombia. En estos puntos suele haber estaciones de bombeo o válvulas de control que permiten impulsar el petróleo por la tubería. Todo esto está ligado a Ecopetrol, la empresa estatal colombiana de petróleo, algo así como lo que sería Pemex para México. Este tipo de instalaciones siempre tiene vigilancia del Estado, siempre, todo el tiempo. Donde hay petróleo pasando por debajo de la tierra, normalmente también hay presencia del ejército. Todos los días en la madrugada los escuchamos trotar por las calles del pueblo entonando sus frases relacionadas a la milicia. No es algo que el visitante vea demasiado, pero históricamente ha sido una de las razones por las que esta zona del Gualibá nunca se convirtió en un foco fuerte del conflicto armado colombiano. Digo, en la época caliente, ¿no? Lo que sí pasó en otros pueblos de esta región. Los abuelos del pueblo cuentan que hace décadas hubo una emergencia relacionada con esta infraestructura petrolera. No fue exactamente una explosión ni un desastre mayor, pero sí lo suficientemente serio como para que durante unas horas se hablara de evacuar parte del sector cercano por precaución. Mi familia vive relativamente cerca y tuvieron que irse al otro extremo del pueblo por si acaso. Al final todo quedó en un susto, pero la historia todavía se cuenta cuando alguien habla del oleoducto y de lo que pasa bajo estas montañas. Hoy esta sigue siendo, al menos para quienes vienen desde la autopista Bogotá-Medellín, la entrada más común al municipio. No es la única forma de llegar a Villeta, pero sí la que utiliza la mayoría de la gente que baja desde Bogotá buscando calor. Lo sé, estoy consciente de la estabilización de los brinquitos que están viendo en la cámara, pero estoy probando la Osmo Action 6, que tienen pues una habilidad especial para grabar de noche. Iré mejorando, y esta no es una promoción pagada por DJI, pero si me quieren patrocinar, con mucho gusto. Para quienes no vienen en un vehículo propio, también hay una forma muy común de llegar. Desde Bogotá salen buses constantemente hacia Villeta, principalmente de empresas como la Flota Águila y la Flota Santa Fe. El trayecto es relativamente corto y por eso muchos visitantes hacen el viaje solo por un fin de semana. A esta altura ya estamos prácticamente en el centro del pueblo, a unas 2 cuadras de la plaza principal, lo que aquí todo el mundo conoce simplemente como el parque principal. Y algo también se empieza a notar claramente: las motos. Si uno compara con hace 25 años aproximadamente, probablemente hay 4 veces más motos circulando por estas calles hoy. En esta calle, muy cerca del parque principal, aparece algo que en realidad es bastante nuevo. Estas sombrillas de colores las instalaron hace apenas unas semanas. Es una intervención urbana sencilla que muchos lugares turísticos han empezado a copiar en distintas partes del mundo. La idea originalmente se popularizó en un pequeño pueblo de Portugal. Es un
proyecto conocido como Umbrella Sky. Y la verdad es que funciona, a los turistas les encanta. Aquí me detengo un momento a enderezar la cámara. Cuando uno graba en moto, estas cosas pasan, un pequeño ajuste y seguimos. La persona que está sentada ahí junto al aviso de aguardiente en realidad no está tomando licor, por si lo pensaron. Muchas veces la gente que trabaja en estos locales se sienta ahí un rato para vigilar los parasoles que quedan al frente y las mesas que pertenecen a cada fuente de soda. En este caso parece que solo está tomando agua mientras observa el movimiento de la calle. Hace unos 25 años los carros podían circular por las 4 calles que rodean el parque principal. Hoy ya no. Ahora prácticamente solo una de esas calles permite el paso de vehículos. El resto se ha ido volviendo más peatonal, algo que en realidad tiene bastante sentido en un lugar donde cada fin de semana llegan tantos visitantes. A esta hora el movimiento es relativamente tranquilo. Tampoco hay tanta gente porque esto lo estoy grabando un miércoles en la noche. Los fines de semana la historia es distinta. Estas mismas calles suelen llenarse mucho más de visitantes que llegan desde Bogotá y de otros lugares de Cundinamarca y hasta de Colombia. Y aunque sea miércoles en la noche todavía se ve bastante actividad. Villeta, dentro de esta región de Cundinamarca, siempre ha sido uno de los pueblos tal vez el más despierto en la noche. No es una gran ciudad, pero el movimiento comercial y turístico hace que muchas calles sigan activas incluso entre semana. También se nota algo que cambió bastante con los años: el transporte. Hace décadas el servicio urbano aquí era bastante limitado y lo dominaban unos pequeños vehículos conocidos como Aerocarpati. Por aquí les dejo una captura. Pero hace más de 20 años el sistema se modernizó y llegaron los taxis amarillos convencionales, los mismos que se ven prácticamente en todas las ciudades de Colombia. Hoy el servicio de taxi es bastante utilizado, sobre todo por turistas que llegan el fin de semana y prefieren moverse dentro del pueblo sin tener que caminar demasiado bajo el calor del día. También hay gente que llega a sus fincas o a sus pequeñas quintas. Es que ese término en México no es muy común, pero es como una pequeña hacienda, y de ahí llaman un taxi para que los mueva hasta el centro de la ciudad. Las quintas quedan alrededor de Villeta, puede ser de 3 a 5 kilómetros de distancia, si es una distancia considerable si le toca caminar. Y justo aquí es donde aparece algo curioso. En medio de este pequeño pueblo colombiano aparece un lugar que por momentos parece sacado de otro país. Se llama La Chula. La decoración es claramente mexicana: cactus pintados en las paredes, colores cálidos y una estética que recuerda inmediatamente a México. Al cliché, por supuesto, que tenemos en muchos países de Latinoamérica con respecto a México. Adentro suena a música popular colombiana, pero también suena a música mexicana, que aquí siempre ha tenido una conexión muy fuerte con el público. Es uno de esos lugares donde dos culturas que, aunque están lejos geográficamente, llevan décadas cruzándose en la música, en las cantinas y en el imaginario popular. La decoración es claramente mexicana: cactus pintados en las paredes, colores cálidos, una estética que recuerda inmediatamente a México. Mientras les doy un vuelto, como se dice por aquí, por los barrios, acá no se usa el término colonia, sino barrio, no importa el estrato social o socioeconómico. Les cuento que en Colombia lo que aquí llamamos música popular tiene una influencia muy fuerte de la música ranchera mexicana. Durante buena parte del siglo XX, las rancheras, los boleros rancheros y los corridos mexicanos llegaron a Colombia a través del cine y la radio y terminaron influyendo profundamente en la forma en que aquí se canta el despecho, el amor y la cantina. De hecho, muchos de los grandes referentes de la música popular colombiana crecieron escuchando a artistas mexicanos. Por eso, cuando uno escucha ciertas canciones colombianas, es fácil notar esa raíz ranchera que viene directamente desde México. Y la conexión cultural va incluso un poco más allá. Así como en México existe la cumbia mexicana adaptada al estilo del norte del país, también existe algo que muchos llaman música norteña colombiana. Es una adaptación local de ese sonido norteño mexicano, con acordeones, bajo y ese estilo de corrido o de cantina que también se volvió parte del paisaje musical colombiano. Otro detalle curioso en este intercambio cultural entre Colombia y México: muchas canciones, no todas, que hoy se escuchan como música de banda mexicana, en realidad tienen letras que nacieron en Colombia. Varias de esas composiciones fueron escritas originalmente como vallenatos. ¿No lo sabían?
un género tradicional de la costa caribe colombiana que se interpreta principalmente con acordeón, caja y guacharaca, y que suele contar historias muy personales sobre la vida, el amor o las dificultades cotidianas. Con los años, varias de esas canciones cruzaron fronteras y terminaron adaptadas al estilo de banda o norteño en México. Otro dato, ¿sabían que Los Caminos de la Vida, esa canción tan mega famosa en México, es una composición del acordeonero y compositor colombiano Omar Geles, que en paz descanse, que originalmente fue grabada como vallenato en los años 90 y luego tuvo múltiples versiones en distintos estilos, incluyendo versiones mexicanas? No lo sabían, ¿verdad? Sabía que el tema La Invitación y Esta Vida, que canta el intérprete de vallenato Jorge Celedón, fueron compuestas por el mexicano Raúl Ornelas de la agrupación Tres de Copas. Canciones que representan básicamente la idiosincrasia colombiana fueron compuestas por un mexicano. Tenemos videos sobre eso en el canal de Colombianos en México, por aquí se los dejo en la esquina. Pues al final, aunque estén a miles de kilómetros de distancia, México y Colombia llevan décadas compartiendo algo muy profundo: la forma de contar y cantar las historias, las derrotas, las fiestas y también los desamores. Y de repente uno se da cuenta de algo muy curioso, que puede estar rodando en moto por un pequeño pueblo colombiano y de pronto México aparece otra vez, sin avisar. Y así, sin mucho plan, uno termina encontrando pedazos de México incluso aquí en medio de un pueblo colombiano. Supongo que eso también explica un poco este momento de mi vida. Durante los próximos meses me verán moviéndome más entre Colombia y México. Tengo compromisos que atender en ambos países, cosas que no siempre se pueden elegir ni eludir. Si ustedes tienen mi edad aproximada sabrán a qué me refiero. Hay cosas buenas, hay cosas que no son tan buenas, pero pues hay que estar pendiente de todas las situaciones que nos rodean. Muchos también me han preguntado por el video del insurgente, del tren. Ese sigue pendiente, yo sé que se los debo en el canal de Colombianos en México y si todo sale como espero, lo tendrán listo entre abril y mayo, más o menos. Por ahora seguimos aquí, en Villeta, una noche cualquiera entre semana, gozándolo cuando repentina e inevitablemente aparece México. Lo normal, porque a veces no se trata de volver, a veces simplemente se trata de no irse del todo. Me encuentran en todas las redes sociales como Cacique Panchi.